Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a este bonito canal. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema que me parece muy interesante, que ustedes me lo dejaron en uno de los comentarios en el video pasado. Querían saber cuáles eran mis tips, mis recomendaciones y mi experiencia grabando documentales. Y creo que es un tema bastante importante. Nunca lo había pensado, pero considero que este tema es de suma importancia, sobre todo si tú estás empezando a hacer cine, si estás estudiando cine, si apenas estás aprendiendo cómo se hace todo esto de hacer cortometrajes, salir a la calle a grabar, etc. Es una técnica, la técnica del documentalismo, una técnica muy práctica, muy útil y que pueden salir resultados muy interesantes. Pero es importante que conozcamos qué es el documental y que conozcamos como cuáles son las ventajas que podemos utilizar a nuestro favor, pero igual cuáles son de las cosas de las que tenemos que tener mucho cuidado al hacer documentales. Primero que nada, el documental se le conoce como un género. Es como el género documental. Yo no necesariamente lo catalogaría como un género, porque la trama del documental no necesariamente depende de o sea, no depende de cómo se ha grabado. Más bien, yo identifico el documental como un tipo de storytelling. O sea, simplemente es como el medio en el que cuentas una historia que puede ser de cualquier género. Tú puedes hacer un documental de drama, tú puedes hacer un documental de comedia, puedes hacer un documental de terror. Porque, ¿saben? Mucha gente cree o tiene esta idea errónea de que los documentales están encasillados en temas sociales, políticos y son aburridos, son de flojera, saben que son muy lentos, incluso que son como estos programas de National Geographic, Discovery Channel, en los que hablan sobre animales o sobre mitos, y no necesariamente, aunque déjenme decirles que a mí me parecen bastante interesantes esas cosas, el documental simplemente es un tipo de forma de contar una historia, pero no necesariamente tiene que ser político o social. Que normalmente terminan siendo sociales los documentales, sí. ¿Por qué? Porque sales a la cámara a grabar a la sociedad. La característica principal de un documental es que no necesariamente tiene un guión, no tiene actores, son personas comunes y corrientes que normalmente no son actores, y no tiene realmente mucho efecto, no tiene iluminación, o a lo mejor puede tener como iluminación, pero la característica más importante del documental es que en el documental se trabaja con lo que se tiene. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que no necesitas tener mucho para que sea un gran documental. Sobre todo que los espectadores perdonan mucho la falta de perfección en esta obra, porque normalmente cuando ves un cortometraje puedes detectar ciertos errores que te pueden sacar de la ficción, pero el documental no es ficción, el documental es real, entonces no necesitas estar de acuerdo con el espectador de que se crea lo que está viendo. Es mucho más fácil de que se lo crea. Es mucho más fácil que se lo crea y que mantengas la atención del espectador, siempre y cuando tu documental no sea tedioso y aburrido. Y hoy, amigos, les voy a dar, como en muchos de mis videos, 5 tips muy importantes para que sus documentales sean geniales, no sean aburridos y se puedan ganar incluso premios con casi nada de presupuesto, porque esa es la ventajota de los documentales. Mi primer tip, o incluso la primera ventaja del documental, es que, como les decía, no necesitas mucho equipo, entonces en un documental puedes trabajar con lo que tienes. ¿Qué recomiendo yo que necesitas para un documental? Necesitas una cámara. ¿Y qué recomiendo yo que necesitas para un documental? Necesitas una cámara y necesitas un micrófono. Es lo único que es esencial. Si tienes 2 cámaras, definitivamente lo recomiendo. ¿Qué equipo de persona necesitas para grabar un documental? El director, camarógrafo y sonidista. El director puede ser alguno de estos dos. Normalmente en un documental vas a estar entrevistando gente y grabando footage, así se le llama como todo el contenido que vas a estar metiendo durante la edición en el documental. Entonces realmente necesitas un micrófono y una cámara. Si tú tienes iluminación y te la puedes estar llevando a todos lados, está increíble, pero si no la tienes, no pasa nada, trabaja con lo que tienes. Trata de adaptarte. Entonces, una cualidad de un documentalista es que se adapta. Una de las razones por las cuales creo que los documentales son de las mejores prácticas para los jóvenes cineastas o los nuevos cineastas es porque los documentales te enseñan a resolver problemas en el momento y te enseñan a adaptarte, pero también te enseñan a aprender a planear independientemente de las circunstancias. Y eso nos lleva a mi tip número 2. Mi tip número 2 es que, aunque tú no vas a tener un guión escrito, o sea, tú no vas a tener una historia, porque tú no sabes hacia dónde se va a ir la historia, tienes que tener muy claro tu tema y tu esqueleto. Esto es muy importante porque, primero, obviamente necesitas un tema, pero además de esto, necesitas más o menos
pensar cómo te gustaría contar este tema, con qué personajes te gustaría contarlo, a qué personas te gustaría entrevistar, y esto sobre todo para que puedas planear las locaciones donde los vas a entrevistar y el equipo, a las personas que necesitas. Entonces, si tú ya sabes más o menos que vas a entrevistar a una persona en su casa, pues ya te puedes imaginar cómo es la luz de su casa y ahí sí te puedes llevar unas lámparas y no pasa nada, porque pues no hay problema que vayas y montes unas lámparas en una casa. Pero si vas a entrevistar a alguien en las vías del tren, ahí definitivamente sabes que no puedes llevar una lámpara, pero que estás en exterior y entonces escoges una buena hora del día y con eso tienes. Pero ahora, ¿qué va a pasar con el sonido? Bueno, pues a lo mejor vas a tener que o acercarte mucho más con el micrófono o ponerle un lavalier, en fin. Esas son las cosas que tienes que planear con anticipación, pero es muy importante que tengas un esqueleto de cómo te gustaría que terminara el documental al final. Y déjenme decirle que es muy probable que tu resultado final no se parezca al esqueleto, y eso está excelente, no tiene nada de malo, significa que pudiste trabajar con lo que tenías y te adaptaste. Mi punto número 3, o mi tip número 3, es que uno de los errores más grandes de las personas que hacen documentales es que creen que con simplemente tener entrevistas es suficiente y entonces el documental termina siendo un montón de cabezas flotantes. ¿A qué se le llama como cabezas flotantes? Justamente a esto, cuando solamente estamos viendo a mi cuerpo en un medium shot o en un close-up o incluso en un plano completo pero que está sentada una persona simplemente platicando. Esto, a menos que ahorita que yo les estoy enseñando algo, ¿sabes? Si tú estás viendo algo para entretenerte puede ser bastante aburrido. Entonces es muy importante que usemos las cabezas flotantes lo menos posible, así lo menos. Si puedes no usarlas, el documental se vuelve más interesante, te lo prometo. Siempre, por supuesto, que graba en video a tu personaje cuando lo estés entrevistando, porque pedacitos te pueden servir de su rostro, de sus manos, de sus expresiones. Pero también trata de agarrar todo, trata de agarrar el entorno, pero sobre todo tienes que tener mucho footage. Yo les recomiendo que graben el footage de dos maneras. La primera es que en el esqueleto o en la planeación de su preproducción ustedes ya planean más o menos qué les gustaría ver. Supongamos que nuestro documental habla sobre los trenes. Ok, obviamente vamos a ir a grabar trenes, vamos a ir a grabar vías del tren, etc. Pero supongamos que después de esto ya entrevistamos a nuestro experto en trenes y nuestro experto en trenes nos contó una historia súper interesante sobre unas minas donde antes ahí sacaban a los que iban a manejar trenes, no lo sé. Entonces lo que tenemos que hacer es que una vez que tenemos las historias, una vez que tenemos la información que nos dieron las personas a las que entrevistaron, que completaron nuestro diálogo, entonces vayamos a grabar con respecto a esto. Por ejemplo, aquí nos van a faltar tener minas, pero también sus emociones. O sea, por ejemplo, si él está hablando de la felicidad que le ocasionan los trenes, entonces vamos a ir a grabar cosas que para nosotros sean felicidad. No tienen que ser literal, pueden ser cosas como subjetivas. La idea es que llenemos eso con footage porque le va a dar mucho más poder, va a ser mucho más entretenido y vamos a poder jugar mucho con la edición. Eso me lleva a mi siguiente y cuarto punto. Mi cuarto punto es que entre más material tengas, mejor. A veces puede llegar a ser muy tedioso editar documentales porque muchas veces terminas teniendo muchísimo material, pero créeme, tener mucho material es 1000 veces mejor que tener poco material, porque trabajar con menos es muy difícil. O sea, tener que ver cómo rellenar espacios porque ya no tienes con qué rellenarlo es mucho peor que simplemente no tener que poner todo, porque pues ni modo, no hay espacio suficiente para poner todo. Y otra cosa, déjenme decirles que lo que yo les estoy diciendo no es que necesariamente su documental tenga que terminar como un collage, que es un tipo de documental, como tipo collage, no necesariamente, o sea, puede ser como la edición lenta y todo, o sea, nada más puedes tener 3 tomas si quieres cuando la persona está hablando, pero lo que no quiero es que siempre se vea la persona a cuadro hablando, eso es lo que de verdad se ve pésimo, te da mucha flojera y hace que quites el documental, que te dé flojera y que se vea como típico documental de, oh vaya, había una ballena y entonces me atacó, ¿saben? O sea, no queremos que esto parezca nuestro documental. Entonces sí, entre más material tengas, mejor, así que graba todo, y esto incluye sonido, no nada más imagen. Graba todas las imágenes que puedas, pero también sal con tu micrófono o que tu sonidista grabe todos los sonidos que puedan, para que también puedan hacer una edición padrísima, un mix sonoro, ¿saben? Un diseño sonoro que te transporte al lugar y que de verdad te creas que tú estás ahí y sea tan realista como sea posible, pero también tan artístico. Recuerden que el documental es arte igual que cualquier género cinematográfico. Por último, mi quinto punto o mi punto final, mi punto más importante es que, gente, ubican como yo siempre les digo que definitivamente el momento más importante es la preproducción, después la producción y al final la edición, aunque claro que todos son sumamente importantes, pero lo que quiero es que no dejen todo para la edición y se enfoquen desde la preproducción en hacer las cosas bien para que entonces el editor pueda explotar al máximo su capacidad. Bueno, la verdad es que en el documental, por más que queramos hacer preproducción, la preproducción no puede ser tan planeado, tan extensa, porque no podemos cerrarnos, ¿sabes? Tenemos que adaptarnos. El rodaje va a ser incierto y sí va a ser cansado y todo, pero es muy diferente. O sea, no va a ser como toma 1, acción, toma 2, no. O
sea, ahí es como ya grábale porque ya está hablando y mira, encontré a este personaje y así. Todo el tiempo es como en la calle, buscando qué grabar. Entonces tampoco el rodaje es muy planeado. Pero amigos, la postproducción en un documental es demasiado importante y créanme que es el único género que puedes completamente salvar, resolver y volver súper interesante solamente con la edición. Cabe mencionar que es necesario que el punto número 4 se cumpla, o sea, que tengas muchísimo material y todos los puntos anteriores, que también tengas mucho footage, que sea interesante, que tengas un esqueleto, que tengas un tema interesante, que tengas entrevistas chidas. Pero cuando tú tienes esto, amigos, se los juro que puedes hacer magia con la edición. Y entonces lo que les quiero recomendar es que no tengan miedo de experimentar. Experimenten, los documentales es un género bastante experimental. No necesariamente entre más experimental mejor, se tiene que entender, ustedes tienen que estar tratando de compartir un mensaje, pero no importa si este mensaje se entiende al 100% literalmente o simplemente es ambiguo, ¿sabes? El documental también te tiene que hacer sentir cosas porque también es un género cinematográfico y también es arte y también tiene que contar historias. Entonces ustedes déjense llevar, en la edición es donde le meten toda la creatividad, todo el coco. No se vayan por lo simple, vean documentales interesantes, vean cosas divertidas, sean creativos con su edición y les prometo que esto los va a llevar a tener muy buenos documentales. Por último, nada más les quiero platicar que a mí me pasó que cuando yo estaba en la universidad tuve una clase únicamente sobre documental donde vimos muchos documentales, escribimos, planeamos, grabamos y editamos un documental cada quien con nuestro equipo de trabajo que éramos los mismos del salón que íbamos como rotando, pero cada quien dirigía su documental. Y saben, yo hice mi documental para la escuela, me gustó, estuvo divertido, estuvo padre. Al final, un año después, mi documental quedó seleccionado para el FIC, que es el Festival Internacional de Cine de Monterrey. No sé, yo estaba muy sorprendida porque para mí no era un gran proyecto, porque no es un proyecto que tuviera nada de presupuesto, no tenía como nada de planeación, o sea, en realidad me esforcé, me gustó mucho, pero no ha sido de los proyectos más ambiciosos que había hecho y aún así fue el proyecto que más lejos me ha llegado y yo creo que tiene mucho que ver con la magia del documental, ¿saben? Con la magia del hecho de que lo que está ahí es real y que te perdonan muchas cosas, pero además que le metí muchas cosas muy interesantes en la edición. Entonces pronto voy a poder subir ese documental aquí a YouTube y lo voy a poner al final de este video cuando ya lo suba, ya saben, para que se los redirija hacia allá y ustedes lo puedan ver. Pero solo quería decirles que los documentales son súper divertidos y son lo que, créanme, que te va a servir cañón para que le agarres callo a la grabada, créanme, y también a la editada y a todo, pero sobre todo a trabajar como con poco, ¿sabes? A trabajar con poco presupuesto, con poco equipo y tratar de resolver las cosas como vienen. Y entonces cuando domines el arte de hacer documentales, vas a dominar el arte de hacer cortometrajes. Pero los documentales yo creo que es algo muy importante para empezar, créeme. Salte con tu cámara, con tu micrófono, salte tú solo a buscar qué grabar y entonces que se te ocurra una buena idea, rellénala con un montón de footage, escríbele un guión bonito y haz un documental.